como ya lo hemos enterrado, pues eso, se acabó y ahora viene lo bueno, viene lo fuerte, viene la parte esencial, que es el maestro Ramón Soler Díaz. Por lo tanto, todo el espacio escénico tuyo y de Ricardo, claro. Venga, gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su presencia en este acto. Tener a Ramón Soler Díaz en Zamora sigue siendo un enorme lujo, como lo fue hace 10 años. Es uno de los investigadores, escritores, divulgadores y entendidos de lo hondo más importantes de su fecunda historia. Sin él, el flamenco sería otra cosa distinta. Ricardo Fernández del Moral, lámpara minera del 2012, de las que no se han apagado nunca y jamás apagarán. Cabe recordar que su estreno público, después de llevarse los 5 primeros premios del Festival Internacional Flamenco de las Minas, lo hizo en Zamora, una vez más, bajo la tutela de Caja Rural. Muchas gracias a Feli, a Feliciano, a Santiago y por supuesto a Ricardo, que nos van a acompañar a estar otra vez en esta maravillosa tierra de Zamora, que es una maravilla estar aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, voy a hablar una parte corta de algunas generalidades del flamenco que muchos de vosotros, de ustedes pueden saber y otros quizás no. Y luego vamos a pasar a la fase práctica aquí con el maestro, que me congratula mucho cuando me dijo Félix que iba a venir Ricardo, porque me gusta mucho su cante, su toque y sobre todo su forma, sus hechuras. Y bueno, pues yo creo que luego nos lo vamos a pasar bien y esperemos que todo el mundo se lo pase bien también. Seguro que sí. Y bueno, lo que hemos escuchado, estos fragmentos que hemos escuchado, vemos que son de una perfección. Hemos escuchado una Cartagenera, eso es como una obra bien hecha, o el cante que ha hecho por Liviana, una cosa bien estructurada, no es una cosa hecha a lo loco, sino el flamenco es una música con mucho fundamento, no es algo que se improvisa de buenas a primeras, quizás un chispazo de un creador, pero hay unas bases, ¿no? Como se suele decir, todos los cantadores, todos los guitarristas son enanos a hombros de gigante, cada uno le añade una cosita. ¿Desde cuándo? Porque no hay música que se obsesione más la gente con los orígenes que el flamenco. Llama la atención que en otras músicas, el jazz, o el blues, el fado, no hay esa obsesión con el flamenco. Cuando uno es aficionado al flamenco o estudioso y te llega alguien que no sabe mucho, dice, bueno, pero el flamenco ¿de dónde viene? ¿No? Como si tuviera que venir de una nave de la galaxia Andrómeda y decir, bueno, viene una cosa muy lejana y mientras más lejano, pues mejor, ¿no? Si tú le dices a alguien, esto viene del Pakistán, ¿no? Se queda como tranquilo, ¿no? Y se dice, no, pues esto es una cosa... Se queda, pues, oye, pues nació en Andalucía, vaya hombre, yo me creía que esto venía de más lejos, ¿no? Pues se hizo en determinados sitios de Andalucía y en determinadas épocas. Claro, el componente mítico del flamenco está muy chulo para contar, ¿no? Porque tú dices algo, bueno, esto de cuando Tarteso, ya Argo Antonio, ya estaba metido, y digo, bueno, pues Argo Antonio, ¿qué hacía? ¿La bulería de Cádiz o la de Jerez? Porque todavía no sé yo en qué modo si tocaba, o Ciriab, ¿no? Ya Ciriab, en el califato de Córdoba, en el año 1000, tocaba la guitarra. Eso me lo dijo una vez uno en una conferencia que di en Córdoba. Y yo le dije, bueno, pero ¿la soleá la tocaba por medio o por arriba? Porque ¿en qué forma tocaba Ciriab por soleá? Bueno, y cosas de estas, ¿no? Las puelas gaditanas que se bailaban, claro, es que bailaba las puelas gaditanas, bailaba mucha más gente. Lo que pasa es que tenía un arte especial. O cuando te dice, bueno, de la época de los moriscos, ¿no? Claro, es que el flamenco viene de los moros, o viene de los gitanos de la India, o viene ahora, bueno, de los negros. Ahora siempre hay un componente misterioso y que llame la atención, exótico al flamenco, porque alimenta el mito. Claro, es que en su inicio el flamenco es un arte que no tiene más de 2 siglos.
estamos en 2023, pues a finales del siglo XVIII, principio del XIX, ya podemos decir que había algo que podríamos llamar flamenco, porque el nombre de flamenco para esto que estamos escuchando hoy, la primera noticia para algo que tiene que ver con el canto, con la guitarra, con el baile, es de una noticia que hay en un periódico en Madrid en 1847. O sea, hace 176 años. O sea, no llegan ni a los 200 años el nombre de flamenco para esto que estamos escuchando. Entonces, bueno, esto hay que irse entonces mucho más atrás, 1000 años, 1500. No, es que el flamenco es como una especie de decantación de músicas que había en el siglo XVII, en el siglo XVIII, una serie de danzas y de cantos populares y tradicionales, como los canarios, las chaconas, las folías, las jácaras, el fandango ya en el siglo XVIII, ¿no? Que la primera mención que hay de la palabra fandango es aquel baile de los que han estado en los reinos de India, en el diccionario de autoridades de 1723 o 24. Es la primera mención que hay en un diccionario sobre el fandango. Entonces, claro, ahí son esas danzas que existían que la gente, algunas determinadas personas en determinados sitios, empezaron a hacer de otra forma. Es como si ahora sale una canción de éxito cualquiera y Ricardo coge la guitarra, se pone por bulería y la canta por bulería. Ya eso lo que hace es flamenco. O sea, lo que hace el flamenco, dicho de una manera muy coloquial, es una música muy mangona, muy robona. Lo que hace es robar de todos lados y echarlo en el cardero y que aquello sepa a flamenco. O sea, que casi podríamos definir el flamenco con su propia palabra. O sea, el flamenco es la música que hacen los flamencos. Bueno, no es muy ortodoxo definir en una palabra con la misma palabra, pero es que no hay una mejor manera. O sea, cuando un cantador de flamenco coge una cosa y la hace suya, le va a sonar flamenco. Por eso Camarón decía, yo todo lo que haga suena flamenco. Y era razón. Claro. Tenía razón, porque lo que le sonaba la voz a Camarón le sonaba flamenco. Podía ser la saeta de Serrat, que hay en televisión, empieza con la saeta al cantar, eso no es flamenco, pero a Camarón dice, bueno, es que esto es flamenco. Luego al final, con Tomatito se lo mete por bulería. Claro, eso ya entra todavía más, pero al principio aquello en la voz de Camarón ya suena flamenco, porque Camarón era flamenco. ¿Y cuándo empieza a hacerse esas maneras nuevas? Bueno, pues eso tuvo que ocurrir pues al final del siglo XVIII, principio del XIX, como una reacción a la música imperante que había en España en esa época. Y aquí engarzamos con la conferencia que dio Elvira ayer. Cuando entran los Borbones en 1700 prácticamente, al principio del siglo XVIII, las modas cambian. Lo mismo que se tiró abajo el teatro de los Habsburgo, el teatro del siglo de oro, esa música que sacaba Lope, Tirso de Molina, Cervantes, Calderón, Mira Amezcua, todo eso que bullía en los teatros, era música popular, era el flamenco de la época. Era lo más parecido al flamenco de la época. O sea, que si Lope nace en el siglo XIX, es un flamenco. Seguro, lo que hace es un flamenco. Y tantos otros. Eso cayó en desgracia. Y lo que se ponía en los teatros pues era música, óperas italianas, música francesa. Y el pueblo llano estaba hasta los cipucios de eso. Querían mostrar otra cosa. Bueno, esto no. ¿Y qué vamos a hacer? Una reacción contra eso. ¿Qué es lo más distinto a toda esa música? Lo que cantan los gitanos. Vamos a cantar a los gitanos, al modo de los gitanos. ¿Y dónde se origina eso? Por un sitio muy concreto en Andalucía, que es la Bahía de Cádiz. La Bahía de Cádiz tenía los componentes para que aquel caldero empezara, es como una mayonesa, ¿no? Cuando empieza, si hacemos una mayonesa a mano y echamos el huevo y el aceite y empieza aquello a emulsionar. Cuando aquello empezó a emulsionar fue en la Bahía de Cádiz, en unas determinadas familias gitanas, sobre todo crucial la familia de los Ortega, que llega hasta hoy en día prácticamente. Manolo Caracol era de la familia de los Ortega, los Gallos eran de los Ortega, familias de toreros y de flamencos, que empiezan a cantar lo que había de otra forma, y aquello gusta, y aquello empieza a ganar popularidad. ¿Por qué? La reacción, la guerra de independencia en Cádiz fue muy virulenta y con orgullo nacional. En Cádiz no entraron las tropas de Napoleón. Hubo una reacción romántica por parte de la población y en concreto de unas cuantas familias gitanas a cantar esas jotas,
o esas canciones tradicionales, esos fandangos que habían, de otra forma. Y eso llega al principio a los teatros, empieza a gustar, empieza a ganarle terreno a la música italiana, a la música francesa, a ganar terreno, y todo el mundo empieza, o todo el mundo, los que tienen capacidad, a buscar esas formas distintas de vocalizar, de cantar y de hacer esas canciones. Eso va creciendo poco a poco y se van creando géneros distintos de muchos sitios. Por ejemplo, ya se ha demostrado y está claro que la petenera es un canto que viene de América. ¿De México? De México. Existe la petenera mexicana, se puede demostrar fácilmente, coger la petenera mexicana y hacerlo cada vez aflamencándola. Tenemos la petenera flamenca. Tenemos cantes como las guajiras que vienen de Cuba, como la milonga que vienen de Argentina, el fandango que existía en toda la península. Hay una especialización en determinadas zonas de Andalucía, como es Málaga y Huelva, y a partir de ahí empieza a irradiar distintos modos de fandango hacia Granada en forma de granaína, la cartagenera que tú has hecho, las tarantas, las rondeñas, las haberas y todo el árbol frondoso de los fandangos se va creando a lo largo del siglo XIX y principio del XX, y se van forjando unos repertorios. Los cantes por soleá, que nacen como una ralentización del polo, que era una canción popular que había en el siglo XIX, al final del XVIII y del XIX, va cuajando en lo que hoy conocemos como una soleá. Y los jaleos de baile también cuajan en soleá o en bulería. Los tangos no eran más que el patrón de habanera que viene de América adaptado al toque flamenco, ¿no? Deja ya el toque alegre y demás y mete ya en el modo flamenco donde suena plenamente a flamenco. Se van creando una serie de estilos que se van armonizando con ese instrumento de ahí, que es fundamental. Porque en la antigua flamencología se pensaba, entre ellos Antonio Mairena, pensaba que los cantes estaban hechos y luego llegó la guitarra. Y eso está más que demostrado que el cante y la guitarra nacen a la vez. Nacen a la vez. Uno sin el otro y el otro sin el uno no existen. Para cantar esa cartagenera, pues don Antonio Chacón, hecho mano pues, de don Ramón Montoya, y crearon una obra perfecta donde todos se siguen mirando, luego con las particularidades de voz y de cada uno, pero hasta hacer una creación perfecta porque iban los dos a la vez. Donde uno ponía la voz, el otro tenía que poner el tono perfecto. Y eso, claro, la guitarra flamenca bebe a su vez de la guitarra popular y de la guitarra clásica. Entonces, la técnica flamenca hoy en día ha llegado a unos niveles de sofisticación que es la técnica más completa que existe para instrumentos de las 6 cuerdas, sea los géneros del blues, del rock, de jazz, etc. Cualquier músico de esos géneros tiene a la guitarra flamenca en lo más alto. Como referencia, ¿no? Como referencia porque saben que es la técnica más completa. El flamenco, como ya digo, la andadura de todo el siglo XIX y con las grabaciones flamencas a finales del siglo XIX y principios del XX, pues empiezan a fijarse ya estilos propios, personalidades, porque el flamenco, cuando algunos dicen que es una música folclórica, no hay nada más contrario al folclore que el flamenco. O sea, es muy, muy distinto, aunque tiene una pata, se nutre en un principio del folclore, pero personalizado. Lo que ha hecho, por ejemplo, antes Ricardo, la cartagenera, no era más que una música tradicional que había en la zona del Levante y un cantador como don Antonio Chacón, bueno, primero Rojo al Alpargatero, del que no tenemos grabaciones, pero fue don Antonio Chacón el que fijó aquello, hizo una creación con esos materiales populares que había. Y así podemos hablar de las malagueñas, de los fandangos de Huelva, donde cada uno ha dejado un sello propio y ha personalizado. O sea que el flamenco es una canción, es una canción de autor, y los flamencos son cantautores, podríamos decir. Y ha habido a lo largo de la historia estéticas muy distintas. Muy distintas. Se tiene como referencia como el primer gran cantador, no el primer cantador, sino el primer gran cantador de referencia, Silverio Franconetti, que era hijo de un italiano y de una madre de Alcalá de Guadaira, con el primero que le dio un impulso hacia la comercialización del flamenco. Hay un debate también muy importante entre el flamenco cuando se comercializa se echa a perder. No, el flamenco cuando se comercializa es desde el principio, porque si este hombre no dedica todo el tiempo que usa para tocar la guitarra y para cantar así, no existiría. Cantaría en su casa por las 2 o 3 canciones populares de Daimiel y lo que hubiera, y no entraría en el flamenco.
para llegar a ser Paco de Lucía hay que echarle muchas horas. No es alguien que toca la guitarra. Para cantar como Antonio Mairena, como Fosforito, como Camarón, como Meneses, como Morente, como tantas otras personas, eso hay que usar muchas horas. Tienen que ser profesionales. Porque si no viven de eso, no pueden. Para jugar al fútbol como Messi, hay que ser profesional, si no, no se puede. Pues el flamenco es lo mismo. Y el flamenco se profesionaliza desde un principio. Pero fue la figura de Silverio Franconetti la que dijo, vamos, el cante es algo importante, porque lo primero era la danza, el baile, las academias de baile que había en Sevilla y en otros sitios de Andalucía, en Madrid también. Pero Silverio es el que dice, aquí vamos a escuchar también lo que canta. Y a partir de ahí el cante ganó en prestigio. Luego llegan las figuras de don Antonio Chacón, de Manuel Torres, de la Niña de los Peines, de Marchena, de Antonio Mairena, de Caracol, de Camarón, de Fosforito, de Meneses, y hubo una pléyade de creaciones y de voces y de formas de cantar que el árbol del flamenco pues, es prácticamente infinito. No hay, yo creo, ningún cantador que pueda dominar todos los estilos de cantes que hay, porque son tantos y tantos y tantos que no se puede abarcar. Yo voy a parar esta parte teórica porque yo creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Ricardo y vamos a hacer una cosa, yo voy ahora a saltar la valla y vamos a ver una cosa de la Limón. Ricardo va a ir cantando algunas cosas y vamos a ir comentándolas. Yo creo que podemos hacer, nos vamos a divertir Ricardo y yo creo que ustedes también, que es lo que interesa, ¿no? Porque el flamenco es para divertirse, disfrutar y gozar de esta música tan maravillosa. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Tú dirás qué va a cantar? Un poquito por malagueña. ¿Vamos malagueña? Venga. Vaya. Tírale. ¿Va a hacer granadina malagueña o otras malagueñas? Granadina. ¿Y la malagueña el Y mellizo? la malagueña de Enrique el Mellizo. Casi nada. Que no me debía de conocer si me tratará tú a mí de nuevo. Que no me debía de conocer estoy casado, distinto genio y otro modo de querer más cariñoso. Hoy más bueno. Ay, pa' llorar, pa' que nadie vea mi
son tan grandes. Este dolor ya no lo aguanto. Ay, 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 ay. Mientras estaba escuchando a Ricardo, estaba pensando, bueno, lo importante que es en el flamenco, la construcción del flamenco, la construcción de cánones sonoros. Explico un ejemplo. Las suites del barroco, ¿no?, de Bach, ¿no?, son distintas danzas, la alemana, la zarabanda, la folía, y son piezas pequeñas que en un conjunto funcionan a la perfección. Lo que acaba de decir Ricardo es eso, es coger dos piezas que en un principio estaban separadas, la granaína y la malagueña, y luego combinarlas. ¿Quién hizo eso? Pues eso lo hizo un gran cantador, no es que estaba así de toda la vida. Y bueno, recientemente en el siglo XX, como fue Aurelio Sellés, el gran maestro de los cantes de Cádiz. Aurelio Sellés, que fue discípulo directo de Enrique el Mellizo, también tuvo mucha amistad con los hijos, y él fue un divulgador a partir de los años 20, de 1920 hasta que murió en 1973, de esa maravillosa malagueña, que es distinta de todas las malagueñas, las otras. No tienen nada que ver. De hecho, esa malagueña no se suele rematar con un cante abandonado, como se suelen hacer la malagueña de la Trini o del Canario o de otros cantadores. Sí, porque parece que aunque es malagueña no es de Málaga. Sí, y lo violenta un poco, ¿no? Violenta. Aurelio Sellés, en su foro interno, sabía que cantar una malagueña sola se quedaba corta. Entonces, ¿qué hago yo para engrandecer esto? Pues lo voy a poner antes, no una cartagenera, que es un cante también de la familia, no pegaría. Y tuvo el acierto de coger una granaína, pero no una granaína de don Antonio Chacón amplia, sino una cosita de preparación. Y se fue a un cantador que mucho más joven que él, que en los años 20 pues, tuvo mucho predicamento, que fue el Niño de Marchena. Y cogió una granaína del Niño de Marchena y se lo voy a poner delante. Y hoy en día casi todos los cantadores, cuando van a hacer la malagueña del mellizo, hacen esa introducción. O sea, institucionalizado. Exactamente, y queda como una pieza canónica. Quizá venga otro con más acierto y le hace otra cosa. Pero eso ha quedado tan fijado, esa sintaxis, podríamos decir, esa manera de ordenar los cantes, que ha quedado ya fijado. Lo mismo que se cuenta que Silverio Franconetti, cuando hizo La Serrana, pues La Serrana es un cante con unos tercios muy altos, pues lo hizo primeramente con una liviana de preparación, lo que tú has hecho a la orilla de un río me voy solo, esa melodía, y luego para alivio le metió al final una seguirilla de los puertos de María Borrico, y ha quedado también como una suite. Eso que hizo Silverio es una suite. Lo que tú acabas de hacer es otra suite, y ha quedado como una pieza canónica. A ver ahora con qué nos sorprende. No sé. Ya sabes que es muy controvertido el tema de Aurelio Sellés. Tiene 21 años cuando muere Enrique el Mellizo, ¿no? Él es novio de Carlota, sí.
pero él se interesa por los toros, no se interesa por el flamenco. Sí, O sea, lo que pasa es que Aurelio vendió eso mejor que nadie. Sí, Entonces, no, él tenía mucha amistad con los hijos del mellizo. Sí. No, es que además convivía con ellos y por eso se hace novio de Carlota. Pero ya sabes que parece ser que el reproductor más fiel de la malagueña del mellizo parece el niño de la isla. ¿no? Sí, O sea, sin duda, pero el niño de la isla no metió la granaína al principio. No. Esto es de Aurelio. Y eso lo recoge además en las conversaciones con Blas Vegas. Con José Blas Vega, efectivamente. Bueno, pues hablando antes de la incursión y de la apropiación que has explicado, bueno, que dices que el flamenco, pues es cierto, que va cogiendo de todos los sitios, pues una cosa que se coge del folclore, voy a traer el cante por Farruca. Venga. Vamos a ver.
gracias. Muchas gracias. Gracias. La farruca siempre triunfa. Pues esto es otro ejemplo de canción de autor o de baile de autor, porque la farruca nace como baile y como antes que es una canción que va por tango, que era el ritmo que había de moda a finales del siglo XIX. Lo mismo que las malagueñas. Claro, al principio del siglo también todo el mundo creaba malagueñas, quien tenía capacidad, y se crearon muchas malagueñas. Pero todas eran bailables. Claro, y luego se fueron ralentizando. Y esto, la farruca se hizo como vocación de espectáculo teatral, porque se ha rastreado y no se ha encontrado la raíz folclórica de la farruca, que se dice que es un canto que viene de Galicia. No. Bueno, puede que sea de una obra teatral de ambiente gallego, de esto que se hacían de costumbristas, donde alguien decía que cantaba esta canción que todavía no se ha localizado. Algún día lo mismo aparece alguna partitura. Pero cuando se puso en boga la farruca, fue para el baile, de manos de Faico, un bailador de Granada de Triana gitano, Francisco Mendoza, y Ramón Montoya. Entonces los dos montaron el número para el baile. Entonces Faico hizo una farruca estilizada, que luego lo han hecho muchos más. Antonio Gade, la tenemos todo en el recuerdo como la hizo. Y el pelado, eso ya de los otros faicos. Esto era de los faicos de Madrid, que no tenía nada que ver con los faicos, con el faico de Triana. Y entonces eso lo hicieron para el baile. Y luego el cante tuvo su época dorada, a principios del siglo XX, con Manuel Torres, que le decían Manolito Tranteiro, porque cantaba mucho el estribillo de Tranteiro, decía Manolito Tranteiro, o cantador de farrucas, ¿no? Y de tango, La Niña de los Peines, y luego un cante que pasó en los años 50, 60, se hizo poco. La versión que ha hecho él es muy interesante porque la farruca se suele hacer la primera copla y luego el estribillo esto de arriba, el limón, y fue pues el último gran maestro del cante que nos queda, que es Antonio Fernández Fosforito, que le metió esa coda final, sencillamente cogiendo la melodía de la guitarra y metiendo en una letra, hizo otra vez intentar engrandecer lo que era pequeñito, hacerlo más grande y que gane en hermosura y todavía en dimensión y hacerlo todavía más hermoso. Y es lo que tú has hecho. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues no sé, lo que queráis o lo que digáis o bueno, ¿qué hacemos? Tú eres el cantador. Sí. En otros casos le podemos preguntar al guitarrista, pero... Bueno, este es un cantador con dos cerebros, ¿eh? Una para la guitarra y otra para... Por eso tiene mérito, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Un poquito para solear? Es la hora de la solea. Sí. Al Padre Nuestro. ¿Qué tal los cielos?
un sitio ahí dentro de mi corazón. Siempre yo le guardo a mi sitio ahí dentro de mi corazón. Aquel que la culpa tuvo, ay, de que yo creciera. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Magnífico. Magnífico. Gracias. Una de las denominaciones que hubo en boga y que se sigue usando también para el flamenco es el cante hondo, ¿no? Y cuando uno escucha cantar por soleá así, dice, qué bien puesto estaba eso, ¿no? Porque no, la farruca que hemos escuchado antes es muy bonita, en tono, un tango en tono menor, pero se ve que es canción. Es una canción aflamencada. Una canción, pero esto no es una canción flamencada, es que esto es la columna vertebral del flamenco. Sin la soleá no existe el flamenco, así de claro. En los ritmos por soleá se sustenta pues gran parte del repertorio del flamenco, las alegrías, la bulería, la caña, etcétera, etcétera. Muchísimos cantes, pero esa sonoridad de la guitarra en el modo flamenco, decía Fernanda de Utrera, que tú te acordás ahora, mijita, en el cante de Juaniquí, de ella, el disco aquel mítico con Marote. Qué maravilla. Qué maravilla. Decía Fernanda de Utrera, yo escucho de tocar una guitarra por soleá y ya me destemplo, ¿no? Claro, porque es que le sonaba. Y ya decía, bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿No? Porque escuchaba otras cosas, otros toques, una malagueña, unos tangos, lo que sea, pero escuchaba el toque por soleá, decía, bueno, ya se despeinaba la gitana. Yo tengo... Parece ser, vamos, supongo que la soleá reúne todas las características que tiene el cante flamenco, están reunidas en este cante. El color de la guitarra, ¿no? Ese timbre, esas maneras, esas sonoridades, que esto es flamenco, sin duda. Lo que decías de la farruca, efectivamente, puede sonar a canción a flamenca, pero esto tiene el timbre, tiene la métrica de los ritmos estos que mezcla el flamenco, ¿no? De amalgama, los ternarios, ¿no? y los binarios. Y la soleá es donde se reúnen todos los elementos que caracterizan. Sí, para mí es la perfección. La sigrilla, lo que pasa es que la sigrilla tiene menos motivos, ¿no? Para cantarse, son el cante más trágico que tiene y es más duro, pero la soleá uno escucha, son melodías distintas, letras. Yo creo que las letras más hermosas del flamenco están en la soleá. No niego que te he querido, pero me pesa en el alma haberte conocido. No se puede decir más en 3 versos. Claro, en un fandango ya hay que hacer los 5 versos y una guajira 10, ya es mucho lío, pero con 3 versos, ¿no? La gente ya no se acuerda del primero. Claro, dice, bueno, claro. Ya está. Y los cantes por soleá de 3 o 4 versos, y especialmente los de 3 versos, son en general las letras una maravilla. Una maravilla. Es que empieza a mirarle una antología y otra, es que no se puede decir más en menos. Y eso lo tiene la soleá. Esa concisión, ese ritmo, ¿no? Ese continuo, ¿no? Esa cadencia donde tú vas cantándolo en los acentos adecuados, haciendo la compás con esa sonoridad. Y los distintos estilos, claro. Él ha hecho cantes de Cádiz al principio, de Juaniquí, de Triana, ha hecho de muchos sitios, de grandes creadores, ¿no? Y todos dejaron su sello y los seguidores de todos esos grandes maestros que tú sigues. Claro. Sí, ahí se demuestra también que el flamenco está lleno de personalismos y está construido en base a personalismos de las personalidades de los diferentes cantadores que nos han precedido a todos, ¿no? Claro, tú has hecho ese cante de Juaniquí, por ejemplo, eso que tú has hecho, cualquier día también has pensado a esta flamenca. Que esta flamenca se entere, yo la había dado de lado, eso que lo graba Fernanda. Es un cante de Juaniquí que Mairena lo hacía de una forma distinta, Perrate lo hacía de otra forma, Juan Barea lo hacía. Cada uno lo hacía, le daba un sello distinto, siendo la misma melodía, y eso suena a Fernanda. Y tú tenías Fernanda en tu mente y tenía ese sabor. Y el cante de Cádiz que ha hecho al principio, hay muchas maneras de hacer esa soleá con la que ha empezado esa La Madre de mi alma. Eso hay muchas formas de hacerla, esa misma melodía. En unos sitios lo alargan más, ligan más los tercios. Él lo ha hecho muy recortadito y muy a la gaditana, como se hace en Cádiz. En otros, en Sevilla quizás se hace más largo, y él lo ha hecho con esa voluntad y ese acierto, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, dentro de que los cantadores nos basamos en las obras que han hecho otros cantadores, pero al mismo tiempo nosotros también estamos aportando nuestra propia personalidad. Porque es que en la soleá del mellizo que ha hecho, le has hecho tú también una cosita distinta en la caída. O sea que... Sí, bueno, ahí lo vamos fraguando. Ahí va. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no sé, después de cantar por soleá que... No, te toca bailar ahora. No. Bailar... Sabe hacer de todo. Bailar, toca, canta, hace la compra. Ya, bueno, sí, la compra también. No, como tuviera que bailar, malamente. Malamente. ¿Un poquito por sigrilla? Echar un traguito. Otra de las columnas vertebrales del
flamenco, sin duda, la seguirilla. Sonoridad, escucha uno por seguirilla y pone, esto no es una canción a flamenca, esto es Pata Negra con Beta. En este rinconcillo dejarme llorar. Que se me ha muerto que se me ha muerto, ay, la madre mía de mis entrañas, ay, ay, no la veo más. Cuando yo me muera, que no me vean muerto. Cuando yo me muera, que no me vean muerto.
soltaron los cabos del muelle. Magnífico. Muchas gracias. Magnífico, qué bien, qué bien. Bueno, pues esto es otro de los puntales fundamentales del flamenco, que es el cante por seguirilla, ¿no? Y lo mismo que comenté antes de la granaína y la malagueña, también a la hora de abordar los cantes se necesita hacer como un remate, hacer, digamos, la obra bien acabada. Por eso esta última seguirilla que he hecho, la tercera, va en modo mayor, ya como avisa de que vaya a hacer una seguirilla de extrema dificultad, porque cante de Sanlúcar, se le atribuye a un cantador que le decían el Tuerto de la Peña, y además la sonoridad, aunque empieza en modo mayor, luego vuelve al modo flamenco, y luego el momento también tira por arriba, o sea que lleva todo, sí, es un alarde de facultades. Hay que hacer varios cambios de tonalidades. Sí. Normalmente las canciones, digamos, tristes van en acordes menores, y las canciones alegres van en canciones en acordes en tonos mayores. Y entonces aquí lo que dice Ramón es, hay momentos en los que estás en el modo flamenco, cambias al acorde mayor y luego vuelve otra vez al modo flamenco y hace ahí unos cambios. Yo creo que son cosas que trajo Silverio, ¿no? Bueno, de América, eso se dice, ¿no? Que el cante por cabales, ¿no? Esas sonoridades americanas que tiene, que los pudo traer Silverio de allí, de cuando estuvo en Uruguay, que estuvo allí unos cuantos años, ¿no? Sí, de picador de toro, ¿no? Claro, curiosamente, el primer cante que ha hecho era de un rival de Silverio, que era Tomás el Nitri. Era un cante que se dice que rescató a Antonio Mairena. Yo creo que se inventó Antonio Mairena, o sea que es una creación de Antonio Mairena, bendita creación, porque es una maravilla ese primer cante. Y luego ha hecho un segundo muy corto, cante típico de Jerez, donde gustan los cantes cortos, de tío José de Paula, que era tío abuelo del torero, de Rafael de Paula, un seguirillero enorme y que dejó huellas en cantadores como tía Nica la Piriñaca, tío Borrico y otros muchos. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, yo te voy a hacer trabajar, ¿eh? Sí, no. ¿Hacemos algo fechero? Venga, yo creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque aquí... Bueno, una cosita, o un fandango y una bulería. O... ¿Una bulería un poquito? Venga, yo creo, ¿no? Hace falta agua. ¿A dónde te la pongo, Ramón? Donde no la vea. Donde no la vea. Por bulería, ¿no? Sí, pues estoy por bulería y meto un poquito de cuplés y todas esas cosas, ¿no? Maestro. Vamos ya. De lo que hablabas de robar, ¿no? De las canciones. Cosa de los fandangos abandonados, la rondeña, hay rondeñas en mi pueblo. Pero así de improviso y con público. Por bulería, vamos. Y luego meteremos algunos trocitos de canciones, de un poquito de cuplé.
Y la que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la morería. Me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulería mientras se secó el pañuelo. Mira qué flamenco es, que duerme con la guitarra en vez de con la mujer. No te puedo comprender, no te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. ¿Cómo las puedes amar tan tranquilamente? ¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez? Y no tan loco. Cuando tantos y tantos te amaban, tu saludo cruzabas conmigo. Y hoy que vas por el mundo sin nada y te llaman paloma sin nido, de limosna me pides cariño, pero este cariño por mí se acabó. Destrozaste mi amor en pedazos, cual si fuera el juguete de un niño. Y hoy que puedes tenerme en tus brazos, no te quiero, tan solo te olvido. Si una vez ya al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, cruzaremos sin darnos la mano. Ay, como dos que ni se han conocido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para eso hay un... Está bueno. Bien. Muchas gracias.
todo lo que ha echado en el cardero es de máxima calidad, ¿eh? De bulería de Jerez, de camarón, bambino, fosforito, ha cogido Sí. de todo un poco. Hemos ido escogiendo un poco de cada cosa y hemos ido mezclando también en acordes, tonalidades del flamenco como la que tenía la bulería de Jerez, y luego pues en las canciones, digamos, famosas, ¿no? Ahí hemos ido a los acordes mayores, otra vez cambio de tonalidades. He hecho varios cambios de tonalidades con la guitarra. He hecho casi cada letra en tonalidades diferentes. Sí, la bulería además es un cante que se ha visto crecer, vamos, casi día a día, ¿no? Cuando aparece a principio, en el año 10 o 9 o 10, lo graba por primera vez, lo graba primeramente el Pena Padre, un cantador de Álora, de allí de Málaga, y el Garrido de Jerez, son los primeros que lo hacen, y el toque es un desastre, el toque, aquello es un aporreteo, el toque que hace con Joaquín el hijo del ciego, que le toca Pena Padre, es como una guajira rápida, y aquello, y lo que hace son letrillas cortas de jaleo, pero aquello sin definir, y el Garrido de Jerez lo mismo, hacen unas cosas muy raras, y la primera grabación que aparece con el nombre de bulería es de La Niña de los Peines, y hace nada más que una música, la repite muchas veces, una música y un estribillo, y luego a partir de los años 20 tiene la genialidad, La Niña de los Peines y Vallejo, otro cantador genial, de empezar a meter canciones de modas por bulería. Y aquello fue ya el bombazo. Lo de que grabó Vallejo de María de la O y La Niña de los Peines, más tarde canciones como la más aristocrática, El Ole y demás. Y aquello fue, sobre todo con el concurso del Niño y Ricardo, que le dio al toque por bulería una dimensión que no la tenía ni en Montoya ni en otros anteriores. Y empezó a crecer la bulería hasta llegar a esto y otras cosas que escuchamos perfectamente. Hoy el cante por bulería es el cante más popular que tiene el flamenco, porque es que lo anima, te da alegría, te sirve para bailar, sirve para adaptar cualquier cosa y te rellena una fiesta, una bulería, con ese toque, ese cante y ese baile, ¿no? Totalmente. El cante de bulería supongo que es un poco la cúspide y la cima de todo el del flamenco, ¿no? Y además se puede cantar casi cualquier cosa por bulerías. No, casi no, cualquier cosa. Yo vi una vez a José Mercé en un programa de televisión leer un prospecto de un medicamento por bulería. O sea, el tío cantando, leyendo las cosas tan difíciles que escriben ahí por bulería, ¿no? O sea, es algo... Sí, bueno, y Vicente Soto tienen ¿tú lo has escuchado? El autorretrato de Cervantes, que la hace por bulería, así a compás solo, y es una maravilla. Uno se acuerda de todo y lo hace una verdadera obra de arte por bulería, el autorretrato de Cervantes. Bueno, tú tenías una cosilla por ahí de Cervantes, ahora que lo he inventado, ¿no? Sí. Ahora bien. Que vamos a ver, el Pena es el primero que graba, pero en fin, es una cosa un poco... No, lo pone chufla, lo llama, sí, sí. El nombre de chufla. Estaba esto. Bueno, y la que lo graba de alguna manera como en la estructura que conocemos es La Niña de los Peines. Pero parece ser, si no tengo mal entendido, que la primera que lo mete en su repertorio es Isabelita de Jerez. No lo sé. Yo creo que no, ¿eh? No lo sé, que no lo sé. Isabelita Jerez nace en el año 1895 y La Niña de los Peines lo graba en el año 9. Tenía Isabelita 11 años. Sí, pero que parece que es la primera que la mete en el repertorio. No lo sé, Con 14 años, complicado. Sí. Bueno, en fin, Isabelita de Jerez, como sabes, está enterrada en Zamora. Sí. Bueno, tú tenías una cosita de... ¿no? Vamos, sí, por La Mancha, íbamos por La Mancha. Sí. Sí, ay, los paisanos, güey. Dice el refrán que por donde vayas, de los tuyos haya. Siempre es una alegría. Sí, bueno, voy a hacer una cosica de mi tierra, unos tangos que hablan de mi paisano más famoso, de aquel caballero loco que quería arreglar el mundo con una lanza. Y con estos tangos, bueno, pues también agradezco un poco a Cervantes, que si hoy mi tierra... Se conoce en el mundo entero, pues aparte de por el gol de Iniesta, es por Cervantes. Los tangos del Quijote, vamos allá. Vamos allá. Y fue tan grande la locura de ser caballero andante, que quiso cambiar el mundo
hecho su escudero. El uno simple y sencillo, el otro con su locura. El uno simple y sencillo, el otro con su locura. Nos han ido dando ejemplo de saber y de cordura. Nos han ido dando ejemplo de saber y de cordura. Eres el más grande, el de más alero, de los caballeros locos que van por el mundo entero, de los caballeros locos que van por el mundo entero. Muchas gracias. No veas, ¿no? Se está pegando un tute bueno, ¿eh? Ya habrá que ir terminando, ¿no? Sí. Digo yo, ¿no? Estamos muy a gusto. Estamos a gusto. Yo estoy aquí todos los días, pero es que se nos ha acabado los cantes flamencos ya. Ya no hay más cantes, ¿no? Sí, ¿Qué? Después de estos tangos maravillosos, gaditanos, ceperianos, ¿no? Claro. Tiene ese sabor de los años 70. Es que los flamencos tienen, los cantes tienen también su época y sus modas. Sí, y eso que a eso al principio está cogido de cositas de cepero. Yo creo que también estamos viviendo una época de un neoceperismo. Otra vez que se están haciendo otra vez muchas cosas. De las cosas buenas que hizo. Que hizo en los años 70, efectivamente. Exactamente. Y tiene ese sabor luego mezclado con las cosas de Cádiz y con tu letra estupenda. Bueno, ¿y ahora qué? No sé. Una colombiana. La bien pagada. No, joder, que se le ha hecho. No sé, lo que queráis. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Hombre, pues no estaría mal, ¿no? Porque de ida y vuelta no
no has hecho nada, así que... Lo va a marear de tanta ida y vuelta. ¿Eh? Lo va a marear con la ida y la vuelta. Claro, pero es que no ha hecho... No, eso Bueno, no. lo que él quiera. ¿no? Ya está. Vamos a ver, haz lo que quieras, Ricardo. Vamos por Pero- colombiana. Bueno, yo lo voy a hacer también aquí a mi forma y a mi aire. Golondrina, 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 tú que vas cruzando el mar. Y cuando es a Colombia, dile tú por caridad que vuelva pronto a mi vera. Ay, que la quiero. De verdad. Y cuando llegue es a Colombia, dile tú por caridad que vuelva pronto a mi vera. Ay, que la quiero. De verdad. Su aliento me estremecía. Su aliento me estremecía cuando anoche me abrazaba. Y en sus labios yo bebía miel que en sus besos me daba. Me dijo que me quería allá ni solo. Se entregaba.
Muchas gracias. Lo sabe todo. Muchas gracias. Lo sabe todo. Muchas gracias. Bueno, pues esto es un ejemplo de un nombre de camelo, ¿no? Los flamencos también echan mucho embuste. Y el nombre, bueno, la colombiana es también un cante que tiene fecha de nacimiento, que es 1931, en una grabación que hizo el Niño Marchena, creo recordar, con Paco Aguilera. Y lo que hace es coger una canción mexicana, el venadito, soy un pobre venadito que habita en la serranía, que Marchena dice venadito, como si fuera un pueblo, el venadito, un venado, él dice venadito, que se escucha, por cierto, esa canción tradicional mexicana, se escucha en la película Viva Zapata, la que protagonizada con Marlon Brando, se ve unos campesinos y van tarareando esa canción tradicional. Pues Marchena lo que hace es coger al guitarrista y le pone colombiana, mi colombiana. Ni como le hubiera puesto mi boliviana o mi cubana o donde fuera. Él pone Colombia, siendo una canción tradicional de México. Y la gente, muchos se creen que la colombiana es una canción de Colombia. ¿Que va? Y que vino de allí. Y que vino de allí, que va. El toque no es más que una rumba aguajirada, con tono aguajirado, digamos, para evocar sones transatlánticos. Claro. Y eso, Paco Lucía, cuando graba Monasterio de Sal, esa maravillosa colombiana, le pone Monasterio de Sal porque es la mina de Zipaquirá, a la afuera de Bogotá, y también Colombia, es mentira. Eso es, digamos, una canción mexicana adaptada por el Niño Marchena y luego pues, adaptado, cantado por muchos otros cantadores dentro de los repertorios de los cantes que se dicen de ida y vuelta. Pero es el nombre de un camelo, o sea, nada que ver con Colombia. Totalmente, ¿no? Y luego al final las letras se han adaptado y ya dice que viene de Colombia. Viene de Colombia, todos los embustes puros. Todo embuste. Pero qué embuste más bonito, ¿no? Bueno, tendrá que ir terminando, ¿no? Sí, no, claro. ¿Qué va a hacer? ¿Decir algo para terminar? ¿No? Yo no sé. Sí, no. Venga, estamos abiertos a preguntas. Bueno, el maestro. Le podéis preguntar al maestro. No. Ay. Alegría, mira, Alegría nos ha hecho unos tangos, hemos hecho ya la colombiana y la farruca que parecía, y los tangos del Quijote lo ha hecho. Sí. Alegría manchega. Te voy a hacer unas alegrías manchegas, hombre. Son alegrías de Cádiz, pero va a tener un guiño. Sí, ¿no? Va a tener un guiño allí a la tierra. Sí, ¿no? Sí. Eso, Marchena, que le gustaba mucho los embustes, decía fandango de los lagos de Almodóvar, pues alegría de las tierras de la Mancha. Pues tú igual, tú échale cara. Sí, de los montes de Toledo. Exactamente, tú échale cara. Sí. Tran tran tiriti tran 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 tiriti tran 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 tiriti tran 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 tiriti tran 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 ay tiriti tran 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 y con los ojillos señal. Ay, válgame Dios, compañera, hazme con los ojos señas. Hay que en algunas ocasiones los ojillos sirven de lengua. Hay que en algunas ocasiones que los ojillos sirven de lengua. A la mancha machera que mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la Mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote, de Don Quijote.
que yo me voy a morir si no te tengo a mi vera, que yo me voy a morir porque te quiero, morena, desde el día en que te vi. Y es que te quiero, morena, desde el día en que te vi. De lo alto sin silla se ve la roda, Albacete y Almansa, la Mancha toda, niña, la Mancha toda. De lo alto sin silla se ve la roda. Sufrimiento y desengaño, caben los títulos que yo te pago la entrada, que si tu madre nos viera, que dirán, que dirán, que tendrán que decir que yo te quiero y te adoro, que Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cante de la bahía de Daimiel, ¿eh? De la tabla. De la bahía de Daimiel. Bueno, pues, ¿qué hacemos más? Ya está, yo creo que no. Sí, yo creo que una buena lección. Yo creo que hemos disfrutado mucho con lo que hemos escuchado a Félix y hemos escuchado a Ricardo. Y el maestro Ramón, que bueno, las enseñanzas aquí, como dicen los gitanos, habemos aprendido todos, ¿eh? Pues un fuerte aplauso para despedirnos. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, hasta siempre. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, querido Ricardo, Ramón, Santi, Félix, y gracias sobre todo a todos vosotros. Recordad que con estas jornadas, aunque son de Infosalud, yo creo que la música también es salud. Entonces, con esto despedimos las jornadas hasta el mes de octubre. Yo ya las despido para siempre. Y en el mes de octubre los compañeros pues ya seguirán la misma marcha que hemos tenido todos estos años. Así que os recuerdo, aquí estoy, podéis contar conmigo y hasta siempre. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.